Imagina una ciudad en ruinas, guerras que no cesan, reyes que no saben gobernar el alma, pobres que duermen en las calles y en medio de todo ese caos, un hombre que nunca había podido ser obispo, que nunca había deseado el poder, fue ungido por Dios para ser la voz de los que no tenían voz. Hoy te traigo la historia de San Germán de París, el niño abandonado que se convirtió en padre de los pobres, el monje que sanó a un rey, el obispo que apagó incendios con agua bendita, el hombre cuya tumba dio nombre al barrio más famoso de París. Una vida que la Iglesia Católica reconoció y venera desde hace más de 1400 años. Yo soy tu anfitriona Karina Náñez. Quédate conmigo. Bienvenidos. Empezamos. Corría el año 496 en Autun, Borgoña, hoy el corazón de Francia, cuando nació Germán, pero su llegada al mundo no fue recibida con alegría. Sus padres ya mayores no lo quisieron. Según los relatos recogidos por su amigo el obispo Venancio Fortunato, la misma madre intentó acabar con su vida antes de nacer, administrándose un veneno. El niño sobrevivió. Años después, fue abandonado al cuidado de un pariente sacerdote llamado Escapilión, quien sería providente de Dios para ese niño rechazado. Le dio educación, afecto y sobre todo le enseñó a amar la fe. ¡Qué hermoso misterio! El que fue rechazado desde el vientre materno un día abriría sus brazos para abrazar a miles de pobres y enfermos. Lo que el mundo desechó, Dios lo eligió. Ya adulto, Germán ingresó al monasterio de San Siforiano en Autun. A los 34 años fue ordenado sacerdote por el obispo Agripino. Su vida en el monasterio era de una austeridad radical. Oraba sin cesar, dormía poco, comía menos aún. Pronto sus hermanos lo eligieron abad, pero había un problema. Germán tenía una virtud que a sus monjes le causaba terror. Amaba a los pobres con una generosidad sin límites. Regalaba comida, ropa, enseres del monasterio y cuando ya no había nada que dar, buscaba cómo conseguir más para darlo. Los monjes llegaron a rebelarse contra él, temiendo que los dejara sin nada. La respuesta de Germán: más oración, más caridad, más fe. Cuando el alimento escaseó en la abadía, San Germán reunió a sus monjes en oración. Según el testimonio de Venancio Fortunato y recogido por la tradición de la Iglesia, las provisiones se multiplicaron de manera inexplicable, dando de comer a todos los hermanos y a los pobres que esperaban en la puerta. Ante un incendio que amenazaba con destruir edificios del entorno del monasterio, Germán tomó un vaso de agua bendita y la derramó en dirección a las llamas. El fuego se apagó. Este prodigio, documentado en los relatos de Fortunato, le valió posteriormente el patronazgo contra los incendios. En el año 555, Germán se encontraba de paso por París cuando el obispo Eusebio murió repentinamente. El clero y el pueblo, unánimes, señalaron a aquel monje austero como sucesor. El rey Childeberto I retuvo a Germán y lo consagró obispo de París. Germán no quería ese cargo, pero obedeció, y desde ese momento la ciudad entera comenzó a cambiar. Continuó viviendo como monje, dormía en el suelo, ayunaba con rigor, usaba el dinero de la iglesia no para su comodidad, sino para rescatar prisioneros y alimentar a los más pobres. Asistió a los grandes concilios de la iglesia de su época, el tercer y cuarto concilio de París y el segundo concilio de Tours. Luchó contra las prácticas paganas que aún pervivían en la Galia y contra los excesos que manchaban incluso las fiestas religiosas. Era, en palabras de Fortunato, un hombre que, conservando el estilo de vida monástico, ejerció una fructuosa cura de almas. Otro milagro. El rey Childeberto I cayó gravemente enfermo en su palacio de Celes. Todos los remedios habían fracasado. Germán fue llamado a su lecho, oró sobre él e impuso las manos. El rey sanó. Este hecho, referido tanto por Venancio Fortunato como recogido en la Enciclopedia Católica, marcó un punto de inflexión. Childeberto, que había llevado una vida mundana, se convirtió en un hombre de fe bajo la influencia del obispo. Germán de París nace en Borgoña, Francia. Su pariente sacerdote, Escapilión, lo acoge y educa. Se ordena sacerdote a los 34 años. Se convierte en abad del monasterio de San Siforiano y ahí fue donde llevó a cabo sus primeros milagros.
Fue consagrado obispo con el consentimiento unánime del clero y el pueblo. El rey Childeberto lo elige. Participa en los concilios de París y Tours. Influye en la reforma moral de la Galia Franca y fallece el 28 de mayo cerca de los 80 años. Es sepultado en la iglesia que él mismo promovió, que desde entonces lleva su nombre, Saint-Germain-des-Prés. Cuando San Germán murió el 28 de mayo del año 576, el rey Chilperico compuso personalmente su epitafio, alabando sus virtudes, sus milagros y su celo por las almas. Fue sepultado en la iglesia del monasterio que él mismo había impulsado. Muy pronto comenzaron a atribuírsele milagros post-mortem y el pueblo comenzó a venerarlo como santo. La iglesia ratificó ese culto, incluyendo a Germán en el santoral de manera precongregacional. Es decir, antes de que existieran los procesos formales de canonización tal como los conocemos hoy. Esa iglesia sobre su tumba creció hasta convertirse en la abadía de Saint-Germain-des-Prés, hoy uno de los monumentos más antiguos e icónicos de París, en el distrito 6 que lleva su nombre. Todo aquel barrio bohemio intelectual lleno de cafés y arte lleva el nombre de un monje del siglo VI que lo dio todo a los pobres. La iglesia lo reconoce como patrón de París, de la música y protector de los presos y contra los incendios y la fiebre. ¿Cuántas veces nos sentimos como ese niño de Autumn, rechazados, no queridos, llegando al mundo sin que nadie los celebre? ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que vivimos en la infancia nos define para siempre? San Germán nos dice lo contrario, que el abandono no es el final de la historia, que la herida puede convertirse en manantial, que quien fue rechazado tiene la capacidad más profunda de acoger al otro. Nos recuerda también que la grandeza espiritual no vive en los palacios, sino en los márgenes, en la mano extendida al pobre, en la hora de oración, en silencio, en la decisión de no guardarse nada cuando el hermano necesita, y que los milagros no son magia, son el fruto natural de una vida entregada. Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para confundir a lo fuerte. Hoy la Iglesia Católica recuerda a un hombre que vivió hace 15 siglos y cuyo nombre sigue resonando en las calles de París, en las piedras de una abadía, en el corazón de todos los que alguna vez se sintieron solos. Si te llamas Germán o Germana, hoy es tu día, y si no, recuerda que este santo intercede especialmente por los más pobres, los presos y los que sufren. Gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Yo soy tu anfitriona, Karina Náñez. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.